en el estado de Veracruz, un estado también muy particular. Realismo mágico le llaman. Y ahora pasamos al tema del descarrilamiento del tren transísmico allá en Oaxaca y vamos a hablar con Víctor Valdivia Moreno, analista político y económico, sobre las repercusiones, evidentemente políticas y económicas, que tiene este grave accidente, esta tragedia que dejó hasta el momento 13 personas sin vida. Buenos días, Víctor. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y bueno, esa sería mi primera pregunta. Sucede la tragedia, mueren 13 personas, más de 100 heridos, un proyecto que ha recibido mucha inversión, que en la idea no suena tan mala, ¿no? Conectar, de alguna manera, el sur del país, reconstruir las vías de comunicación, pero ¿qué sucede con este tipo de hechos? ¿Cómo queda estigmatizado? ¿Cómo quedan marcados estos proyectos? ¿Cuál es el costo político del mismo? Mira, la idea efectivamente tienes toda la razón, no es nada mala. Es una idea muy vieja, desde Porfirio Díaz. El trazado de líneas de 1907, como lo comentaron ustedes, ya es bastante viejo. Inclusive, ese también es el problema. Sí, conectar los dos océanos ha sido un muy buen negocio, para Panamá ha sido gran negocio, pero también un gran dolor de cabeza, porque tuvieron que tener dentro de Estados Unidos, inclusive la creación del canal de Panamá provocó una guerra en Colombia, que se separara Panamá de Colombia, una guerra civil, etcétera. Es un gran negocio, pero al mismo tiempo tiene que estar esto perfectamente bien estructurado. Esto muchas veces lo criticamos. Mira, si bien yo soy un fanático de crear ese canal, esta unión en el istmo de Tehuantepec, y siempre hablé a favor de ello, lo voy a seguir haciendo, nunca estuve a favor de cómo lo estaban haciendo, por todos los errores que metieron, que espero que ahora una de las consecuencias de esta desgracia sea que salga la realidad para evitar que vuelva a ocurrir, ya que muchos habíamos criticado este proyecto no por raja política, yo no milito en ningún partido, simplemente era porque estaba mal hecho el proyecto y había demasiados errores que podían causar una desgracia y ya la causaron. E inclusive, tenemos que decirlo así abiertamente, por suerte fue una zona no tan ruda, no tan difícil como otras de alta montaña, por donde también pasa el tren, que hubiera sido la catástrofe tal vez 10 veces mayor. Según la Marina, el vagón cayó 6 metros, aunque los testigos me aseguran que es una caída más pronunciada, que no son 6, que es mayor. Hay zonas de montaña que esa misma caída hubiera sido hasta de 50 metros. Entonces sí tenemos ahí varios problemas que ver. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tiene que salir de este proyecto? Número uno, los trenes, las locomotoras, esta que estás poniendo, en particular la FIT 300, estos trenes son de la época de los 70, son de mi generación, tienen más de 40 años. Tienen más de 40 años trabajando en Londres. Y la revista especializada de ferrocarriles decía que era un tren de alta velocidad, que era un juguete de alta velocidad, así lo tenían ellos como un juguete, un tren de juguete, de fibra de carbono, de fibra de vidrio, perdón, que estaba acostumbrado a correr en vías cerradas con altos señalamientos. Aquí no. Y aquí lo íbamos a poner a correr en un trazado de 1907 con líneas férreas que no se hizo una correcta arreglo, y ahorita te voy a explicar por qué, y al mismo tiempo con muchas modificaciones. Los vagones son norteamericanos, pero también estaban trabajando, también son de segunda mano, y ellos estaban también trabajando en 1970. Para que me entiendan, este ferrocarril que armaron, este Frankenstein que armaron, fue sacado de circulación hace 10 años. Y aquí nada más lo tomaron, le dieron una pintadita y lo pusieron a trabajar. Y aparte en condiciones que no son para estos vagones, que no es para esta locomotora, que no son las condiciones, pero está trabajando. Luego, se supone que tenía que haber cambios en las vías férreas. ¿Qué es lo que pasa? La Auditoría Superior de la Federación nos tiene declarado que hay varios tramos en los cuales las líneas férreas son de menor calado de lo que estaba originalmente contemplado. Al mismo tiempo tenemos el escándalo del basalto, que ustedes hace rato subieron el audio, que ya tuvimos la desgracia de que se cayera, el cual sabíamos que no soportaba el basalto que se había puesto. Muchos ingenieros del Politécnico lo habían comentado que era más ornamental que para ese tipo de cuestiones, que tienen que mantener la estabilidad de las vías. Entonces, todo este proyecto pareciera que nada más fue un juego, una verboreata verbal nada más, de decir, miren lo que estamos haciendo, sin una implicación real de trabajo, una implicación real de lo que significaba, y está Y, costando una oportunidad perdida. Esto ahuyenta la inversión, que por cierto, allá en Oaxaca tenemos más de 7 parques industriales y no se ha recuperado la inversión, no se han puesto empresas, nadie ha dicho yo me voy a instalar para allá, sí. ninguna empresa lo ha buscado. Y es que también es un proyecto a la mitad, explico. Problema que tienes en Oaxaca, energía.
Me refiero concretamente a gas, no llega. Y el proyecto que había del gasoducto que iba a jalar de Texas hacia Oaxaca fue cancelado por López Obrador. Segundo, Tampoco llega. no llega. Segundo, educación. Mientras Te quería preguntar Dime, rápido. te escucho, te Ay, escucho. perdón, Víctor, pero A cuadro. rápidamente me quedé con la duda. Estos trenes, digamos, antiguos que reconstruyeron, como bien lo dijiste, armaron ahí su Frankenstein. eh, Entiendo que se da porque no terminan los proyectos con los tiempos estipulados, ¿no? Entonces, de pronto en política lo que sucede es que para no tener tanta pérdida, tanta raja, tanta credibilidad, pues déjame improviso, vamos a comprar estos trenes, vamos a darles una pintadita que se vean bonitos y en lo que me construyen los vagones nuevos me pueden dar cierta funcionalidad, pero si amplías el margen de error, ¿no? No debería entrar por ahí una comisión de seguridad, una institución que se dedique a prevenir este tipo de tragedias en vías de comunicación, digo, así como sucede con los aviones, ¿no? Si un avión no tiene su mantenimiento ideal, simplemente no despega, aunque en teoría esté en buenas condiciones, ¿no? ¿Qué habrá pasado aquí? Mira, aquí la Auditoría Superior de la Federación tenía la obligación de estar revisando todo el proyecto y tenía que haber marcado alto porque hay un sobrecosto. Al mismo tiempo, otra señal también, en el 2025 el presupuesto para este tren bajó un 80%. De 25,000 millones que habían pedido solo le dieron 3,000 y hay tramos que falta que se arreglen. Le cortaron presupuesto, pero era urgente para el sexenio pasado tomarse la foto y decir que ya lo habían presentado. Aquí, ¿cuál fue el problema? El costo político de tomarse una foto inaugurando el tren, cortando listones y diciendo lo logramos, le costó la vida a 13 personas. Ese es el problema real. El costo político, vamos a ver qué es lo que va a hacer la presidencia. Porque yo estoy seguro que están ahorita a decir, no es culpa nuestra, fue un accidente, es normal. El Chepe en más de 30 años no ha tenido un accidente allá en el norte del país. En Francia no ha habido accidentes y cuando llega a pasar como en España son accidentes terroristas o son verdaderos caos que le cuesta el poder a ministros y a todo el mundo. Y solamente han ocurrido uno cada 10 años. Aquí todavía no tenemos tres y ya tenemos un accidente con muertos para acabarla. Entonces, esa parte tenemos que ver la factura. Sí, tienes razón, tiene que haber instancias que lo estén checando. Y una cosa es decir, bueno, vamos a tomar la foto urgente y ya después vemos qué hacemos. Pero también es el problema. No puedes tú lanzar un proyecto a la mitad. Y este gobierno, la 4T, se ha caracterizado por lanzar proyectos a la mitad que no están terminados. El AIFA, por eso también lo criticamos tanto porque no está terminado. Estamos con medio aeropuerto que no está funcionando. Y tanto no está funcionando el AIFA que ahorita que viene la Copa Mundial de Fútbol, tenemos aquí en la Ciudad de México un caos con el Benito Juárez porque no hay aeropuerto realmente para recibir a toda la gente con el campeonato de fútbol. Y con los trenes está pasando lo mismo. No, y Te oigo. para los turistas, perdón, que millones de turistas que vayan a venir el año que entra a la Copa Mundial y que aprovechen y ya se queden en México, pues no sé qué tanta confianza les pueda generar treparse a un tren, al Tren Maya o a este tren interoceánico para pasear en el sur del país, que es La bellísimo, pierdas pues no sé qué completamente. tanta confianza Mira, les va a generar, ¿no? se pierde porque a mí me platicaban unas amistades de Inglaterra que ellos querían hacer este recorrido, pero cuando vieron las fotos de los trenes les daba risa que eran trenes que en Inglaterra, ellos son de Londres, habían sacado por falta de seguridad, porque consumían combustible y porque contaminaban. Y en Estados Unidos pasaban lo mismo. Ellos decían que querían hacer el recorrido, pero era más por nostalgia, porque eran los vagones que utilizaban sus papás y los llevaban sus papás en 1977. O sea, estamos hablando de que ya era más una cuestión de nostalgia y estaba dando risa decir, con este Frankenstein de hace 50 años, vamos a competir con el canal de Panamá, vamos a desarrollar el sur. Perdona, pero era un chiste mal contado, era una broma. Por eso había tanta crítica, por eso estábamos hablando tanto. No era tanto por decir sopilotes políticos. Sí hay muchos sopilotes, sí lo hay. Claro que hay sopilotes que han lucrado con la tragedia y lo van a seguir haciendo. Y también esa es la parte horrible, porque no podemos permitir que la politiquería sobrepase la realidad de estos proyectos que tienen que ser auditados, evaluados y ver si realmente funcionan, si son seguros y no seguirles metiendo dinero. A este tren, como te digo, se le cortó el presupuesto, pero estamos hablando de 3,000 millones que se les estaba metiendo este año y hay zonas que no han terminado. Sí, Porfirio Díaz tuvo grandes ideas, pero ya la geografía, la situación social del país cambia. Entonces el trazado de líneas también debería haber sido diferente. Teníamos que haber revisado desde ese punto para poder haberlo hecho.
Y fueron los puntos que dijeron que no. Cuando yo estaba hablando de ese No, proyecto, que en algún momento lo comentaba, era lo que yo quería, un retrasado de líneas para poder explotar la zona. Pero también necesitas meter educación, salud, seguridad en Oaxaca. No solamente el tren va a traer desarrollo, eso es una mentira. Mientras la educación siga siendo controlada por la gente, no vas a tener desarrollo en Oaxaca. Es una realidad. Y todo esto lo estamos no, y viendo. tomando en Dime. cuenta, digo, tomando en cuenta rápidamente que la idea porfirista del desarrollo de las ciudades a través del tren se dio particularmente, por ejemplo, en el norte, en ciudades, en la región lagunera, por ejemplo, en ciudades como Torreón, en donde no había nada, se puso el tren, incluso se llenó de consulados la región y empezó a desarrollarse a raíz de eso un tema económico. Sí, pero Pero hoy también, en pleno siglo XXI, en donde ya hay asentamientos urbanos, asentamientos rurales y vocaciones económicas, pues es complicado, digamos que repetir esa idea, ¿no? y más si no tienes una política que vaya de la mano en torno a desarrollo industrial y empresarial. El tren por sí solo no te genera nada. El tren en el norte de, mira, cuando Porfirio Díaz crea el tren en el norte del país era porque Estados Unidos decía, entre México y Estados Unidos el desierto. Y esa idea también se quedó muy bien, sobre todo después de la guerra del 47. Pero Porfirio Díaz cambia esa visión y dice, entre Estados Unidos y México el tren. Pero no será solamente poner ferrocarril, era que hubiera líneas de producción del norte hacia Estados Unidos, líneas mineras de producción agrícola, minera, textil, etcétera. No es solamente poner un tren y ya, es crear toda una industria alrededor. Y si vas a poner un tren, que sea un tren seguro para mover mercancías, para mover personal, para mover gente, ingenieros técnicos, que sea un tren que te pueda servir a la población. Perdona, pero con esta tragedia que todos los medios están poniendo, quiero saber quién carajos se va a volver a subir o quién lo va a ver con confianza. Y tú lo acabas de decir y tienes toda la razón, Jorge, tienes toda la razón. Los turistas internacionales, cuando están viendo estas notas en distintos canales o en distintas plataformas, dicen, yo al Tren Maya no me subo. Porque están viendo que son los mismos trenes viejos que sus países quitaron. Se convierte en un chiste, vamos a tomar basura, vamos. Estos trenes que están utilizando en Oaxaca, el único país que los sigue utilizando es Nigeria, en África. Ahí te estás dando una idea del nivel. Y no es por ser racista ni mala onda, simplemente es tener un poco de seriedad en lo que estamos haciendo. Nos prometieron trenes de alta tecnología, de última tecnología, y nos trajeron trenes de la década de los 50. Ok, querían la foto rápida, querían decir lo hicimos. Padre, tienes razón, debe haber una comisión independiente que se dedicara a checar esto, pero ¿cómo queremos una comisión independiente cuando hace un momento la nota que tú diste antes de que yo entrara habla de cómo el gobierno de Veracruz está declarando terrorista a una persona cuya única arma de terror es decir la verdad? Bajo esa consigna, ¿qué podemos esperar Sí, 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 entonces? Entonces, eso del dime, terrorista, pues sí, es el mundo al el revés, mundo al Víctor. revés, pero Se nos acabó el tiempo, muchas gracias por tu reflexión, ¿eh? Este tema, la verdad es que da para sentarse, un café o quizá algo más fuerte por y favor, agarrarnos a cocolazos, porque sí, lo que sucedió con el tren es lamentable, sobre particularmente por las víctimas, pero también por proyectos que de pronto, insisto, por las prisas, por el ahí se va, pues terminan descarrilados, como sucedió con el tren transísmico interoceánico. Gracias, Víctor Valdivia Moreno, analista político de casa, gracias por acompañarnos y por tu gracias, reflexión. Y seguiremos hablando seguramente en otros espacios. gracias. Hasta luego. Y bueno, Corte. vamos con nuestro...